amigos, bueno, este es el panorama normal de todos los días. Arriba, Chapines, empezar bien la mañana. Las noticias como son, pero lo importante es también tener esta posibilidad de mostrarles el panorama de cómo ven en Guatemala y tratar de incentivarlos a comenzar con ánimo, con energía, una nueva jornada. Llegó el viernes. Ay, qué rico, lo estábamos esperando, aunque todavía tenemos mucha energía para disfrutar esta jornada y lo que se viene. Mira el congestionamiento severo en los principales puntos de nuestra ciudad capital, sobre todo ingresando de alguna manera a la ciudad capital o a las zonas donde mayormente se concentran las oficinas, así que por favor, mucha paciencia. Y continuamos con la información a esta hora, 7:43 y nos vamos a las calles nuevamente con más noticias de lo que está pasando en nuestra ciudad. Junto con Otto Ángel, vamos con él. Allá vamos, Otto, entonces, otro enlace contigo para ir completando este recorrido informativo que empezamos a las 5:45. ¿Dónde estás? Contanos, por favor. Buenos días, Otto, nuevamente. Ricardo, Anitza, buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí en el kilómetro 21.5 de la carretera al Atlántico, la ruta Jacobo Arbenz, donde lamentablemente una persona falleció en un tiroteo, un ataque armado contra este bus que va de Jalapa hacia Ciudad de Guatemala, de Unidos Jalapanecos. Hay que mencionar que al parecer reentraron al bus unas personas, comenzaron a robar, la persona se negó a entregar sus pertenencias y pues fue asesinada. En este momento se está a la espera que el Ministerio Público pues acuda al lugar para iniciar las averiguaciones y levantar legalmente el cuerpo de esta víctima. Además hay que mencionar que en Villanueva también el ayudante de un bus fue asesinado y quedó herido el piloto en un ataque armado más que se podría interpretar como una extorsión, aunque hay que esperar todavía las averiguaciones. Hay que también mencionar que afortunadamente el lugar no está bloqueado porque el bus quedó parqueado de alguna forma en lo que venían las autoridades tras la denuncia de este ataque armado. Compañeros, esta es la información. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Otto Ángel, por esta información. Bueno, noticias que compartimos con ustedes a esta hora del día, por supuesto, y vamos a poner las noticias en contexto esta mañana, luego seguir con el desarrollo de lo que ocurre en los departamentos y algunos otros temas, pero bueno, buen invitado hoy para hablar de la desnutrición en el país. Definitivamente un tema que nos preocupa a muchos, así que vamos con María Ramírez. Quédese con nosotros, vamos María. Gracias. Bueno, estamos empezando el 2014, ya casi finalizando el primer mes y tenemos que hablar de uno de los temas que más preocupa a la sociedad, a las autoridades, y hablamos de la desnutrición en nuestro país. El año pasado se dieron avances. ¿Cómo estamos este 2014? ¿Cuáles son esas perspectivas? ¿Qué se va a hacer para incrementar los beneficios y disminuir la desnutrición de niños en nuestro país? Para hablar de eso, nosotros esta mañana invitamos al señor Luis Enrique Monterroso de la CESAN. Luis Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio que nos dan. Bueno, empecemos hablando, porque ayer Prensa Libre publicaba ciertos datos, que en lo que va del 2014 se han detectado 91 casos de desnutrición, es lo que daban a conocer. ¿Cómo está esto en relación al 2013? Tenemos una diferencia marcada. En el 2013, para esta segunda semana epidemiológica, teníamos ya 260 casos. Tenemos la evaluación de cómo el impacto de la asistencia alimentaria y humanitaria que se desplegó en el último cuatrimestre del 2013 tuvo una repercusión positiva y podemos esa diferencia atribuirla precisamente a la intervención del Estado en atención a familias que ya sea por efecto de la roya, que por efectos climáticos o por inseguridad alimentaria, así como desnutrición aguda, habían tenido una implicación de riesgo en quedar en una condición pues negativa. La medición nos dice que estamos haciendo lo correcto. El año pasado Hambre Cero recibió cierta crítica por parte de los medios, por parte también de expertos y analistas. Sí fue un año, creo yo, que estuvo el programa, el Pacto Hambre Cero bajo la lupa de muchos. Este año podría ser igual, están esperando ver quizá más resultados visibles o palpables. ¿Qué se hace este año? En este año vamos a concentrarnos una vez más en la ventana de los 1000 días.
tenemos evidencia de que los decesos, los lamentables decesos que se dieron el año anterior, en un 80% son niños menores de 2 años, es decir, justamente en esa etapa tenemos que intervenir con el énfasis que se amerita. La universalidad es lo que estamos aspirando, hay metas planteadas para este año, la cobertura tiene que ser total, y en la medida que vayamos teniendo más impacto en esa ventana de los 1000 días, la disminución de los decesos, por supuesto que va a ir siendo más palpable. En esta ocasión tenemos, pese a la situación que está viviendo su proceso, tenemos una reducción de la tasa de letalidad que es muy importante. Recibimos en el 2011 2.2 por cada 100 niños desnutridos agudos, es decir, el lamentable deceso de 2.2, para el año siguiente teníamos 1.1 y en esta ocasión estamos viendo los resultados de que es 0.68. Es decir, lamentamos porque con una sola muerte ya son demasiadas, pero el éxito del Pacto Hambre Cero va a ser el éxito de un país, no el éxito de un gobierno, va a ser el éxito de todo el país, y en eso ustedes han colaborado muchísimo, y tenemos que decirles, estamos por el camino correcto, tenemos mucho trecho que avanzar, pero si tuviéramos que hacer porcentuales, diríamos que el 76% de los municipios del país reportan 0 muertes por desnutrición aguda. Hemos reducido del 2011, a finales del 2011 para acá, un 69%. Quiere decir que pese a todo lo que pueda haber de crítica, más que nada lo hemos focalizado en la oposición política, que ve que el esfuerzo se está dando, y es que además dejó de ser una actividad gubernamental y pasó a ser, a través de la conciencia ciudadana que está generada, pasó a ser un movimiento nacional la lucha contra el hambre. ¿Cómo hacen para elegir o vigilar esas áreas vulnerables quizá a la desnutrición? Porque también el año pasado escuchábamos mucho de familias que decían que no se les había visitado, que no se les da seguimiento. ¿Cómo hacen entonces para identificar esas áreas más vulnerables y piensan extender la cobertura este año a esas áreas quizá donde mucha gente aún está esperando ayuda? En realidad hay procesos que vinculan a la desnutrición crónica como un tratamiento, es decir, los 166 municipios Hambre Cero en nutrición crónica siguen siendo los mismos dentro de la estructura del plan, y hay 213 municipios a los que les damos una observación minuciosa por casos de desnutrición aguda. La cobertura en ese espacio es total. Podemos decir que el 47.5% de los decesos que tenemos, porque vemos el deceso como el momento final, se concentra en 18 municipios. Los tenemos focalizados y paradójicamente, y esto es un llamado a la reflexión, paradójicamente el municipio que más nos reporta decesos en el año 2013 es San Juan Zacatepeques. San Juan Zacatepeques es muy cercano a la ciudad capital, en consecuencia dentro del hogar mismo de los televidentes puede estarse suscitando un caso de desnutrición, porque estamos evaluando, en nuestra evaluación de impacto nos da la pauta de que no solo tenemos que lidiar con la desnutrición, de algo que se da por carencia, sino también tenemos que enfatizar en el exceso, la malnutrición, en este caso por exceso, y cabe un dato, esto es un llamado a la reflexión de las personas que nos están viendo, el 45.2% de las mujeres en los 166 municipios que fuimos a evaluar padecen de sobrepeso y obesidad. En consecuencia, en el hogar también tenemos que ser muy cautelosos, los que nos ven en este momento, para saber qué alimentos se llevan a la boca, al estómago de nuestros hijos. Una recomendación puntual, y esto es sabiendo el público que nos atiende hoy, es que todos los días incluyan un alimento verde, un alimento rojo, un alimento amarillo y un alimento blanco. De esa manera van a poder tener mejores condiciones de nutrición con sus niños. Ahora bien, estamos hablando de grupos poblacionales que no tienen los recursos suficientes, con los que tenemos que trabajar estrategias diferenciadas. Estamos haciendo una intervención conjunta, pero ya no es solo el gobierno, insisto. Qué bueno escuchar eso, porque hablemos también de la unión gobierno y empresariado. Es más, durante esta reunión que hubo, este Foro Visión 2014, exactamente, se hablaba, ¿no?, de la necesidad de unir esos esfuerzos y de que esa sería la única manera en reducir quizá esos rezagos o los indicadores sociales, especialmente la pobreza, la desnutrición en nuestro país. ¿Se está avanzando en ese sentido? ¿Hay más unión, hay más colaboración? En realidad Guatemala está haciendo hoy estudio de caso a nivel internacional. Las Naciones Unidas tienen puestos sus ojos en el país porque se está suscitando un movimiento nacional que el sector empresarial avala, que avalan centros de investigación, que avala la sociedad en su conjunto, pero que da como resultado la Alianza por la Nutrición.
dirigida por el señor Álvaro Castillo Monge, apoyada por el ingeniero Andrés Botrán, y un equipo fuerte de personas que se esmeran en hacer presencia en el terreno, es decir, ya no solo vigilan, ya no solo vinculan con acuerdos, sino que están en el terreno presentes con cercanía a la Secretaría de Seguridad Alimentaria, al Ministerio de Salud Pública, pero con intervenciones en específico. En este momento sentimos que cada vez más, de hecho tenemos 32 convenios de cooperación vinculantes a instancias de sociedad civil, pero también al sector empresarial, y eso da la pauta de que la sostenibilidad de este esfuerzo de la lucha contra el hambre no va a quedar solo en estos 4 años, sino que va a trascender. En la medida que trascienda, los modelos exitosos de Chile, de Bangladesh, de México, de Perú, nos muestran que la clave de la trascendencia y mejora en la situación nutricional es que los gobiernos lo asuman uno detrás de otro hasta sostenerlo en por lo menos 20 años. Perfecto, Luis Enrique, gracias por haber estado con nosotros. Sí, seguramente vamos a estar muy de cerca también vigilando, monitoreando el Pacto Hambre Cero, como fue el año pasado, ¿no? Como dijimos, muy criticado el año pasado, vemos que sí hay avances y esperamos que este año sí también se cumpla esa meta que se han trazado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora a continuar con más aquí en Viva la Mañana. Sabe que usted también puede participar en este foro, en el foro que abrimos a través de las redes sociales para que usted participe y también dé su opinión. Vamos ahora con más. La pregunta del día aparece en pantalla. ¿Cree que son eficientes los esfuerzos que se realizan por combatir la desnutrición en nuestro país? Ya sabe que más adelante compartimos sus opiniones. Muchas gracias, interesante el tema. Es una buena posibilidad entonces de seguir avanzando con todas las metas vinculadas a terminar, a erradicar la desnutrición en el país, y se va avanzando poco a poco y eso es muy interesante. Nosotros tenemos que continuar con más, Anicha. Justamente estábamos aquí buscando la portada de Prensa Libre en el tema departamental para compartirla con ustedes. Tenemos más información a esta hora de la mañana. ICS limita atención a empleados ediles. Comunas deben cuotas patronales. Trabajadores municipales de varios departamentos aseguran que no les brindan atención por enfermedad común. Esto es lo que nos dice la información esta mañana. Y tenemos la portada del Quetzalteco. Nos vamos hasta el occidente y hay varias noticias. Balean microbús, primer ataque del año. Piloto sale ileso de atentado en la 29 Avenida, zona 7 de Xela. Vemos allí también esa información importante. Edgar Flores Pineda pierde la vida en el lugar mientras 2 mujeres resultan heridas. Conductor muere en Salcajá. Y estas son las noticias que esta mañana nos presenta la edición del Quetzalteco. Prensa Libre presentó. Y seguimos con la información esta mañana porque Felipe Neri Quintanilla y Teodoro Chitic Morales, sacerdotes de una parroquia en Santa Cruz del Quiché, fueron llevados nuevamente a prisión cuando el Ministerio Público reabría el caso en el que se les acusa de violación a un sacristán. En agosto del año pasado, la Sala de Apelaciones Mixta de Quiché decidió dejar en libertad a 2 sacerdotes acusados de violación, suspendiendo el proceso. Hoy el Ministerio Público presentó nuevamente la denuncia, logrando que los acusados fueran ligados a proceso y enviados a prisión. Uno de ellos fue llevado al Hospital Santa Elena por quebrantos de salud. Se considera que es necesario dictar auto de procesamiento penal en contra de los señores Felipe Neri Quintanilla y Teodoro Chitic Morales, dándole una calificación jurídica provisional al hecho que se les atribuye de violación con agravación de la pena. A las autoridades de que tomen en cuenta mi petición. Sí, soy un joven y necesito que me respeten y que haya muchísimo respeto en mi vida. En las afueras de los tribunales, fieles católicos que acompañaron a los sacerdotes a la audiencia expresaron su descontento por la nueva detención de los sacerdotes. Se dijo que si lo del INASIF, lo de los fluidos biológicos no aparecían, con ese caso tenía que ver prácticamente concluido el caso. Podría decirle que meto las manos en el fuego por ellos, porque no es cierto. Las pruebas en el INASIF han salido negativas y no sé por qué. Es de que otra vez nuevamente ellos son privados de su libertad. Los sacerdotes tendrían que pasar un mes en prisión para que el Ministerio Público realice la investigación. Y la delincuencia va en aumento en Huehuetenango y en el más reciente incidente ladrones entraron a la sede de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, de donde robaron equipo, dinero en efectivo y documentos del partido.
El asalto sucedió en horas de la noche. Los ladrones extrajeron todo el equipo de computación y otros artículos. Sin embargo, la llegada del secretario del partido a la oficina impidió que continuara el despojo. El alto índice delincuencial que hay en todo el país, en toda Guatemala, y que las autoridades no han sido capaces de reducir esos índices.